medio rural para contarles que el Seprona ha localizado a 5 cazadores sin licencia que estaban cometiendo infracciones. Ha ocurrido en la provincia de Teruel, los últimos en la zona del Maestrazgo y Sierra de Arcos. Los cazadores no solo carecían de la licencia, sino que no usaban los precintos obligatorios en caza mayor y no contaban con la autorización del coto. Además, se han incautado varias armas largas, miras telescópicas, precintos y una cabeza de cabra montés que los furtivos pretendían llevarse como trofeo. El pasado mes de marzo, el Seprona de Alcañiz tuvo conocimiento de que unos cazadores habían dado caza a varios ejemplares de cabra montés sin la autorización correspondiente. Los supuestos autores se enfrentan a un procedimiento sancionador con multas desde 3.000 euros hasta 60.000 euros, incluyendo la prohibición de cazar de 1 a 5 años. Sí, bueno, hay que decir una cosa, bueno, es un delito flagrante, más que, y además es una zona protegida. Lo único que hay que decir al descargo, y no lo digo por quitar importancia, es que, por ejemplo, capra hispánica hay mucha, por ejemplo, no es que sea una plaga, pero está en franca expansión. En la zona de los puertos, lo que llaman allí en esta zona de los ports, hay muchísimo. Otra cosa es que, bueno, pues que lo que pasa es que es una pieza muy vistosa. Igual hay que incrementar las batidas, por tanto. Pues a lo mejor sí, lo que pasa es que está creciendo, hay una explosión demográfica muy fuerte, hay años, está siendo muy bueno, quizá porque el año pasado sí que fue lluvioso, a diferencia de este año. Y hay otra cosa, que es una pieza que se la rifan porque es muy vistosa, fíjate lo que es, los matan para llevarse la cabeza, para luego los taxidermistas, no se aprovecha nada, como mucha gente la cornamenta, y sí, claro, son muy... Pero peligro en principio, la parte buena de la noticia, lo único es que no está en peligro de extinción como lo estuvo en tiempos. Parece mentira de todas formas que en estos tiempos la gente sin las debidas autorizaciones, etcétera, se lance a una cosa de caza furtiva, ¿no? Me parece que en tiempos atrás, pues yo qué sé, pero hay un furtivo muy famoso hay unas que le han cogido normas, hace hay unas poco, licencias y que se deben cumplir. Que digo que hay un furtivo muy famoso, muy conocido en Aragón, No, y hay que tener emparenta con la familia Franco Bamón, de dicho sea de paso. Sí. Vamos a ver, aquí el asunto es que, claro, hay una infracción administrativa y es una infracción grave, muy grave, por la cuantía de las sanciones que se enfrentan, por las prohibiciones que hay después conllevando con las mismas. Y además porque, como se señala, es que al final el perjuicio es un perjuicio grave en el sentido siguiente. Si no se hace un control sobre este tipo de actividades, se puede caer en riesgos de que se hagan explotaciones, primero, económicas ilícitas a partir de esto. Segundo, se genera un negocio, porque hay un negocio importante detrás del furtivismo, es decir, el furtivo no solamente es el sujeto que se salta las normas y va a cazar por ahí con la escopeta a pegar tiros, hay que conocer que hay detrás de eso gente que se dedica a esa actividad de una manera profesional, cobra por ello, te lleva a los determinados lugares, es decir, hay toda una trama importante, hay un riesgo evidente de cazar en lugares inadecuados, en momentos impropios, pues alguien se puede escapar un tiro. Perdona que te interrumpa, Carlos, y hay dos factores, un segundico, solamente, dos factores que coadyuvan a eso. Primero, en los puertos, Aragón en general, pero en los puertos de Becite y Maestrazgo se está despoblando. Luego hay menos presión demográfica y de caza sobre digamos, la fauna autóctona. Y segundo, también es cierto que cada vez están desapareciendo muchos cuarteles de la Guardia Civil, que eso lo hemos comentado varias veces, eso como menos es un agente disuasorio. La gente, porque claro, por mucho que tú dices un Winchester, porque esto se caza con rifle, no con escopeta, pues hombre, eso detona, y pone sobre aviso en todo caso, bueno, y luego lo que dices tú, el peligro, porque los puertos de Becite, por ejemplo, ahora, en Maestrazgo, donde ha sido esa zona, una de esas, hay mucha gente por el monte. Bueno, pero se vigila, de hecho, el Seprona ha localizado a estos tipos. No, sí, yo creo que muy bien, pero que el peligro añadido es que hay mucha gente ahora, en los puertos de Becite está así de gente, a los Maestrazgo de gente andando, ¿no?